La vocación de la mujer, madre, esposa y profesionista. Aprendiendo de la beata Jana Beretta Moya. Vivimos en una época en la que pareciera que las mujeres tienen que elegir entre dos caminos: dedicar su vida completamente a la familia, o desarrollarse profesionalmente. Como si ambas vocaciones fueran incompatibles. Sin embargo, la Iglesia nos presenta el testimonio de mujeres que nos recuerdan que la verdadera respuesta no está en escoger un extremo, sino en descubrir cuál es la voluntad de Dios para cada familia y para cada etapa de la vida. Una de esas mujeres es la beata Jana Beretta Moya. Jana fue una médica pediatra italiana, esposa amorosa y madre de 4 hijos. Ejercía su profesión con una profunda vocación de servicio, viendo en cada paciente el rostro de Cristo. Para ella la medicina no era simplemente un trabajo, sino una manera concreta de vivir la caridad. Al mismo tiempo, nunca dejó de considerar a su familia como su primera misión. Amaba profundamente a su esposo, cuidaba de sus hijos, y procuraba que su hogar fuera un lugar donde Dios estuviera presente. No vivía una doble vida, vivía una sola vocación expresada en diferentes ámbitos. Su vida nos demuestra que una mujer puede amar intensamente a su familia y, al mismo tiempo, poner sus talentos al servicio de la sociedad. Hoy más que nunca necesitamos mujeres en todos los ámbitos de la vida. Necesitamos doctoras que, además de curar cuerpos, sepan mirar con ternura a quienes sufren. Necesitamos maestras que comprendan que educar no consiste solo en transmitir conocimientos, sino también en formar corazones. Necesitamos psicólogas que escuchen con paciencia. Necesitamos enfermeras que alivien el dolor con una sonrisa. Necesitamos abogadas que defiendan la justicia con humanidad. Necesitamos arquitectas que construyan espacios donde las familias puedan vivir con dignidad. Necesitamos científicas, ingenieras, empresarias, artistas y servidoras públicas que lleven al mundo ese genio femenino del que tanto habló San Juan Pablo II. Esa capacidad única para acoger, cuidar, percibir las necesidades del otro, y humanizar los ambientes donde se encuentran. El mundo necesita la mirada femenina. No porque las mujeres sean mejores que los hombres, sino porque hombres y mujeres fueron creados para complementarse, cada uno aporta dones distintos, y ambos son indispensables para construir una sociedad verdaderamente humana. Sin embargo, también es importante decir algo que muchas madres necesitan escuchar. Ser madre sigue siendo una vocación inmensa. Durante los primeros años de vida, los hijos necesitan de una manera muy especial la presencia cercana de su mamá. Su amor, su tiempo, su voz, su abrazo y su disponibilidad ayudan a construir la seguridad emocional y espiritual que los acompañará toda la vida. Por eso, si una madre decide dedicar esos primeros años principalmente al hogar, esa decisión tiene un valor enorme, y merece todo el reconocimiento. Pero también es cierto que las etapas cambian. Los hijos crecen, comienzan la escuela, desarrollan mayor autonomía, y muchas mujeres descubren que Dios sigue llamándolas a poner sus talentos al servicio de los demás, ya sea retomando una profesión, emprendiendo un proyecto, o sirviendo desde otro ámbito. No deberían sentirse culpables por ello. Delegar parte del cuidado de los hijos en un buen colegio, en los abuelos, en el esposo o en personas de confianza, no significa amar menos a los hijos. Significa reconocer que la maternidad también puede vivirse con prudencia, organización y corresponsabilidad. La clave está en que la profesión nunca sustituya a la familia, pero tampoco que la mujer tenga que renunciar necesariamente a todos los dones que Dios puso en ella. Cada familia tiene una realidad distinta. Hay madres que necesitan trabajar por razones económicas. Hay otras que sienten un llamado profesional muy fuerte. Hay quienes permanecen en casa durante muchos años. Y todas ellas pueden vivir santamente su vocación si ponen a Dios en el centro y buscan el bien auténtico de sus hijos. No existe una única fórmula para todas las familias. Lo que sí existe es un criterio que nunca cambia: el amor. Cuando una decisión nace del amor, de la oración, del discernimiento y de la búsqueda sincera del bien de la familia, Dios acompaña ese camino. La vida de la beata Jana nos recuerda que la santidad no consiste en hacer una sola cosa sino en amar a Dios en aquello que Él nos pide. Ella fue médica, fue esposa, fue madre y fue santa. No porque hubiera encontrado el equilibrio perfecto entre todas sus responsabilidades, sino porque en cada una de ellas buscó amar con todo el corazón. Ojalá nuestras hijas puedan crecer sabiendo que ser madre es una vocación maravillosa.
y que desarrollar los talentos que Dios les regaló también puede ser parte de esa misma vocación. Que nunca vean la maternidad y la profesión como enemigas, sino como caminos que, bien ordenados y vividos según el plan de Dios, pueden convertirse en un hermoso servicio a la familia, a la iglesia y al mundo. Porque cuando una mujer vive plenamente su vocación, no solo transforma su hogar, transforma también la sociedad. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia como madre y profesionista. Te leo en comentarios. Gracias por escuchar, nos vemos en un siguiente video. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Adiós.